Bueno, buenas tardes a todos o buenos días para los que corresponda. Lo primero, dar las gracias a Esayo y a Miguel Ismael por contar conmigo y con lo que voy a explicar. Gracias por considerarlo de valor como para estar en la sesión de hoy. Y agradeceros la tarea que estáis haciendo. Yo he estado solo en una de las conferencias, pero me pareció de lo más interesante, o sea que espero estar a la altura. Luego, en el orden más práctico, no sé si entre los asistentes hay grandes especialistas en dinámica de sistemas. Si es así, esta presentación no va dirigida a ellos. Es bastante básica y por tanto ya me perdonaréis si hay expertos que se aburren y lo podéis decir abiertamente. En todo caso, la presentación va para gente que no esté iniciada en el mundo de dinámica de sistemas. ¿Vale? Entonces, voy a compartir presentación. En algún momento de la presentación me cambiaré de programa, entonces saldré y volveré a entrar. Pero de momento vamos con lo primero. A ver, ¿cómo era esto? Vale. Modelización con dinámica de sistemas, utilidad y límites. ¿Vale? Esto es un poco la idea de hoy. Ver por qué puede ser útil esta técnica y cuáles son sus límites. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en esta primera parte, es explicaros una historia. Y lo que es importante saber es que yo os voy a explicar una historia y que se pueden explicar muchas historias. Yo os voy a explicar una en concreto. Y esto es importante saberlo y plantearlo así. Y esto lo aprendí de un profesor que tuve en doctorado, aunque nunca me llegué a doctorar, que era un crack que sigue por ahí dando guerra, está en la Universidad de Bergen, se llama Silvio Funtovic y es un gran especialista en temas de complejidad y de ciencia postnormal, etcétera. Él nos dijo, cuando llegó al aula, dijo, os voy a explicar una historia de las millones de historias posibles, yo os voy a explicar una. Y eso a mí se me quedó, hace ya unos cuantos años. Por tanto, yo os voy a explicar una historia. La historia empieza así, ¿no? Que en algún momento decidimos, como especie, decidimos establecer esta relación, ¿no? Entre utilidad y realidad. Y eso es importante saber que en algún momento decidimos ir por ese camino, que podríamos haber decidido no ir. Pero en algún momento cogimos ese camino de decir, todo lo que es real nos sirve porque es útil y establecer esa relación utilidad-realidad. Y así empieza la historia. ¿Qué pasa? Que la realidad es muy complicada. La realidad es súper complicada, ¿no? Y entonces, claro, ese intentar ligar realidad con utilidad, pues no era fácil. Había que encontrar una manera para realmente poder acotar la realidad, para poder conocerla y decir esto es la realidad, esto nos es útil. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues para poder encajar mejor la realidad en su función de utilidad, la redujimos. Y inventamos los experimentos y inventamos el laboratorio. Cogimos un trocito de la realidad, la pusimos en una cajita, pusimos un pez para darle un poco más de vida a la cosa y empezamos a probar cosas. Vamos a subir la temperatura, vamos a subir el pH, y decidimos que lo que estaba pasando en el laboratorio era una manera de cualificar a la realidad. Es cierto que esa realidad, ese laboratorio mejoró mucho con el tiempo y pasó de esto a cosas mucho más complicadas. Pero no dejaba de ser trozos de la tremenda complejidad de la realidad puestos en unas condiciones del laboratorio. Y sin embargo, la realidad seguía ahí, con toda su complejidad y todo su rollo. Vale. Entonces vino otro señor y dijo, no, oye, si la realidad es esto, ¿por qué no echamos una red? En vez de sacarla de ahí y meterla en un laboratorio donde todo se puede reproducir y todo está controlado, ¿por qué no vamos ahí a la realidad mismo y vemos lo que está pasando?
Y entonces cuando decidimos otro tipo de aproximaciones como puede ser el de la red. Es evidente que si veis este señor que tira una red aquí, lo que puede captar de la realidad también es pequeño, ¿no? Pero lo que es interesante es que es otra aproximación. No se trata de coger un trocito y llevarla a condiciones controladas, sino de irte allí y intentar ver qué es lo que está pasando. Aquí hay muchos, o sea, esto evidentemente tampoco es la realidad y tendríamos que ver que nosotros somos a la vez red y agua, etcétera, etcétera. O sea, el principio de incertidumbre, de que nosotros en realidad somos parte de lo observado y todos los rollos estos, pero bueno, por lo menos no se trata tanto de coger un trocito de la realidad e irla probando hasta la extenuación, sino irte allí y ver qué es lo que está pasando. Esto es un poco el approach del Systems Thinking y por tanto aquí a los que estáis iniciados en Systems Thinking no os he descubierto nada. Sencillamente igual lo he explicado de otra manera, pero en realidad lo que estamos hablando se parece más a la aproximación del Systems Thinking. La linealidad se parece más a la pecera, donde todo es comprensible, predecible, controlable y reproducible, añadiría, y la característica que prima en ese mundo de la linealidad es la eficiencia. Si volvemos otra vez a lo de realidad, utilidad, claro, si queremos conocer la realidad y lo hacemos por el tamiz de la linealidad, el adjetivo que más nos va a importar es el de la eficiencia. Ahora bien, cuando llegamos a la complejidad y lo intentamos abordar de otra manera, nos damos cuenta que al no ser un experimento controlado, todo es mucho más indescifrable, todo es mucho más impredecible y todo es mucho más caótico. Entonces, en ese entorno, el adjetivo eficiencia pierde parte de su importancia o de su importancia en cualificar las cosas, y aquí lo que nos interesa más son temas como la resiliencia, es decir, intentar entender qué es lo que está pasando para intentar prever qué es lo que puede pasar en el próximo segundo y no en los próximos 100 años. Pero en cualquier caso, y cómo estar adaptados cómo estar preparados al cambio constante. Por tanto, en complejidad, y más cuando hablamos de organizaciones, yo creo que es más, no, el approach de la complejidad nos acerca más a la resiliencia que no a la eficiencia. Otra cosa es que cuando hayas cumplido la primera parte, claro, hay momentos en que necesitas la eficiencia y uno no excluye al otro. Pero en el plano general lo que te interesa es la resiliencia. ¿Vale? Vale, entonces esta es un poco la propuesta del pensamiento sistémico. De momento, dinámica de sistemas brilla por su ausencia. Esto es pensamiento sistémico en general. ¿Qué es lo que pretende? Ampliar el campo de estudio, es decir, olvidarte de la rayita, de la linealidad e intentar coger más área, que son lo marcado en amarillo, y decir, bueno, o sea, sé que no lo puedo conocer todo, pero vamos a intentar abrir un poco el campo de estudio. Irte más o confiar más en un conocimiento aproximado, es decir, no digo huir del pensamiento científico en absoluto, pero abrirte a conocimientos más aproximados, a conocimientos que no son totales, que no son de laboratorio donde tú puedes controlar todas las variables en todo momento, puedes reproducir el experimento, etcétera, etcétera. Y a soluciones que, como decía otra vez Funtowicz, que son más de calidad que ciertas o falsas. O sea, olvidémonos de esto es cierto, esto es falso y vamos a ver qué soluciones de calidad podemos aportar con el approach que estamos intentando. ¿Vale? Insisto que todo esto es todavía pensamiento sistémico en general.
Pero entonces, dentro de las técnicas o de las metodologías del pensamiento sistémico, aquí os he puesto algunas de las que se pueden utilizar. Teoría de redes, dinámica de sistemas, agentes, la perspectiva multinivel, el estudio de transiciones, etc. Y dentro de estas, una de ellas es la dinámica de sistemas, que a mí, como buen ingeniero, yo soy ingeniero agrónomo de formación, yo cuando muchas veces que me dice, bueno, preséntate un poco y tal, cito lo de ingeniero porque sabéis que los ingenieros necesitamos una herramienta para hacer las cosas, la que sea. Si tenemos una llave inglesa, pues bien, y si no, pues buscamos una herramienta. Yo, cuando encontré la dinámica de sistemas, pensé que era una buena herramienta para trasladar a la práctica el pensamiento sistémico. Y por tanto, yo ya conocía pensamiento sistémico, pero cuando entré en dinámica de sistemas, consideré que era una herramienta apropiada para traducir o intentar reflejar muchos de los temas que el pensamiento sistémico nos abre. ¿Vale? Ok. Ahora he abierto esto. Vale. Entonces, ya vamos a dinámica de sistemas. Os he puesto aquí 3 frasecitas que son muy tópicas, pero que para hablar ya de modelos, de modelización. La primera de Norbert Wiener, seguro que muchos de vosotros la conocéis. The best model of a cat is a cat, especially the same cat. Bueno, esto es lo mismo con los mapas. El mejor mapa es el territorio, pero en algún momento tienes que decidir del cat o del territorio qué simplificas y cómo simplificas. Pero sigue siendo cierta la afirmación de que el mejor modelo de un gato es un gato y preferiblemente ese gato. Vale. La segunda, la típica, la arquetípica, ¿no? All models are wrong, but some are useful. Del estadístico, bueno, puesto en boca del estadístico Box, diría que es mediados del siglo XX. Es decir, ningún modelo te reproduce la realidad, pero hay algunos que te pueden ser útiles en algún momento para reproducir parcialmente una parte de la realidad que es la que a ti te interesa. Lo que pasa es que esto sirve tanto para modelos en dinámica de sistemas como modelos científicos, como cualquier modelo mental que tú tengas. Pero bueno, en todo caso ahora lo aplicamos más a dinámica de sistemas. Todos los modelos son wrong, lo que pasa es que hay algunos que son útiles. Vale, y ya la última es de System Dynamics en concreto, y lo que dice es que System Dynamics usa modelos para uncover, yo lo suelo traducir como para revelar y entender o comprender causas endógenas del comportamiento de sistemas. Y esto es importante, causas endógenas del comportamiento de sistemas. Es decir, lo que pretende la dinámica de sistemas es entender el comportamiento de un sistema en base a la estructura de ese propio sistema. Es decir, que las causas exógenas no afectan tanto como de qué manera responde el sistema a esas causas endógenas. Y lo que está marcando el comportamiento es de qué manera la estructura del sistema responde a las causas exógenas. Por eso dice and understand endogenous sources of system behavior. La dinámica de sistemas al final es eso, intentar explicar el comportamiento en base a una estructura dada del sistema. ¿Vale? Vale, no abro el chat, pero si me queréis cortar, me cortáis en cualquier momento. De momento soy yo en el chat, Antoni, poniendo referencias. Vale, entonces, esto es del gran Javier Aracil. Aracil ha sido el gran introductor de dinámica de sistemas en España, Universidad de Sevilla, años 80, 90. Y su libro es una excelente introducción a la dinámica de sistemas. Yo creo que se llama Dinámica de Sistemas, tal cual, o Introducción a la Dinámica de Sistemas, o algo así, Javier Aracil. Y lo que dice es esto que os estaba diciendo, ¿no? Es decir, si nosotros a la trama de relaciones de un sistema le llamamos estructura y a una tendencia le llamamos comportamiento,
Y tendencia me estoy refiriendo a una gráfica en el tiempo, es decir, velocidad, población, recursos, lo que queráis en el tiempo, la forma de la gráfica, que es la tendencia de la gráfica, le llamamos comportamiento, y a la trama de relaciones le llamamos estructura. Por tanto, si logramos explicar la tendencia en base a la trama de relaciones, estaremos explicando el comportamiento en base a la estructura del sistema, que es lo que queríamos. O sea, dinámica de sistemas explica un comportamiento basándose en la estructura del sistema que lo genera. ¿Vale? Ahora con los ejemplos lo veréis más claro. Pero esta es toda la base de la dinámica de sistemas. Intentar explicar comportamientos a base de la estructura del sistema que los genera. Vale, ahora stop sharing y me voy al otro programa y ahí os explicaré lo siguiente a través de un ejemplo de un modelo concreto. Vale. Vale. Entonces, os voy a explicar cuáles son las estructuras fundamentales de la dinámica de sistemas. La primera estructura fundamental es el feedback positivo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee que, siendo A y B lo que queráis, cualquier variable, A más B. A más variable A más variable B. Y esto es esta flecha de aquí con el signo más. Y lo que nos está diciendo esta otra flecha es que A más B más A. Por eso decimos que esto se retroalimenta. Es un feedback positivo, es una retroalimentación positiva. ¿Vale? Esta es la primera estructura fundamental de dinámica de sistemas. Y aquí os pongo un ejemplo de esto le llamamos causal block diagram, diagrama causal, y esto le llamamos diagrama de flujo. ¿Cómo traducimos un diagrama causal en flujos y stocks? Pues muy sencillo. Población es un stock y nacimientos es un flujo. Entonces, si aquí en vez de A y B decimos población y nacimientos, tenemos que a más población, más nacimientos. A más nacimientos, más población. Por tanto, esto se va retroalimentando en el tiempo. Y es lo que pone aquí. Lo que pasa es que aquí hemos añadido una tasa de natalidad para decirlo, vale, pero por cada población, ¿cuánto te aumentan los nacimientos? Por cada unidad, por cada habitante, o por cada persona, o por cada conejo, por cada lo que sea, ¿cuánto te aumentan los nacimientos? Y por eso está la tasa de natalidad. Pero si no, es llevar este bucle a un diagrama de stocks y flows. Entonces, lo que hacemos ahora es, para ver el comportamiento, le damos al run y este es el comportamiento tipo de un feedback positivo, que es un crecimiento exponencial. Y ahí lo veis. Crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial, porque si aquí en vez de más tenemos menos, la gráfica sería igual, pero a la inversa, es decir, sería un decrecimiento exponencial. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como veis, o como podéis imaginar, un crecimiento exponencial no existe. Al final, todo lo que sube baja, ¿no? Es decir, todo llega a su límite, por lo menos en el mundo que nosotros conocemos. Otra cosa es que nos demos cuenta o no, pero todo tiene su límite. Por eso existen... Bueno, vamos a ver cómo es esto. Antoni, una pregunta. Una pregunta. En tu experiencia, ¿tú has experimentado trabajando con organizaciones algún bucle de retroalimentación positiva con crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial en alguna situación real? Aunque sea por un corto periodo de tiempo. Sí. No. Sí, absolutamente. Absolutamente, porque fijaos que aquí, bueno, en el gráfico yo he puesto 100 años, es igual. Los comportamientos exponenciales son muy llamativos cuando ha pasado cierto tiempo, pero antes no. O sea, que cuando te quieres dar cuenta ya estás metido en la o sea, ya estás metido en la subida exponencial. Pero sí, claro que sí. Sí, se dan.
O sea, en comportamiento, en organizaciones y en estructuras sociales, por decirlo así, se dan, efectivamente. Sí, sí. Además, yo creo que diría que son los más abundantes. Otra cosa es en la naturaleza. En la naturaleza no se dan. En la naturaleza no se dan. O se dan por espacio de tiempo muy corto, pero los bucles que funcionan, las retroalimentaciones que funcionan en la naturaleza son las balancing, son las que veremos ahora. Yo aquí pensando en las organizaciones y en eso que comentas, Antonio, a mí me resulta muy interesante, sobre todo cuando lo experimentas con un equipo o estás con un equipo intentando explorar su realidad, cuáles son los síntomas que una situación así, que un bucle de retroalimentación positiva genera, ¿no? Como tú dices, antes de que esto colapse, porque en algún momento, como decías, ¿no? En un mundo finito no puede haber un crecimiento infinito. Dice, pero si, ¿cómo podemos prever esta situación? Y yo siempre digo, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas, las señales que veríamos en una situación así, ¿no? ¿Qué tendríamos que notar para saber que, oye, estamos en esta espiral de crecimiento y en algún momento algo nos va a frenar, ¿no? Ya. Ya. Pues. No era una pregunta trampa, ¿eh? Simplemente era comentar eso. Decir, si ponemos a la gente a pensar de forma sistémica, ¿qué veríamos, ¿no? Sí, Alfredo, creo que querías comentar algo también. Sí, más bien uno de decrecimiento, pero que tiene la misma dinámica. Lo que está pasando hoy día con los ecosistemas. O sea, estamos en una espiral horrorosa de decrecimiento y seguimos en eso, ya, como humanidad. Sí, pero detrás y los frenos, y nos estamos poniendo los frenos, o sea, nos estamos poniendo las retroalimentaciones negativas que controlen. Entonces yo creo que ahí tenemos un caso, ese supuesto de la economía neoclásica, ¿no es cierto? Que todo puede crecer indefinidamente. Es exactamente un supuesto de este tipo. Y es bárbaro, porque nos está llevando a la destrucción del planeta. Correcto. Sí, pero fíjate que donde hay un decrecimiento exponencial, en la otra cara de la moneda hay un crecimiento exponencial. Y eso somos nosotros. O sea, el crecimiento de la población realmente ahora mismo es exponencial, pero bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo identificarlo? Yo no lo sé. Yo o sea, sería, a ver, yo soy capaz de identificarlos, a veces, seguro que se me escapan muchos. Lo que no sabría decirte es cómo, pero se ven. Y es una buena. Igual cuando veamos los arquetipos, que luego más adelante os pongo unos arquetipos, igual ahí lo vemos más claro. Pero se pueden identificar, se pueden identificar. Y una manera es ver el comportamiento, que aunque no llegues al crecimiento exponencial, tú ves que ahí está pasando algo. Ese crecimiento no es normal. Ahí hay algún turbo que te está funcionando y tienes que averiguar cuál es. Vale. Vamos con el siguiente feedback, que es el negativo. Porque claro, aquí vosotros podéis decir, sí, muy bien, un crecimiento exponencial, pero porque tú no has considerado muertes. Entonces así cualquiera acumula. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, primero, vamos a ver cómo funciona un feedback negativo y luego vamos al modelito. El feedback negativo es este, que lo que dice es que A más A menos B. Quiere decir que cuando hay un menos al final de la flecha, cambias el signo. Quiere decir que si yo empezase aquí a menos A, como hay un menos aquí, cambiaría el signo, diría más B. Y luego A más B más A, porque el signo no me cambia. ¿Vale? ¿Y esto qué te da? Esto te da que A veces, cada vuelta le llega un signo distinto. La primera vuelta le llega un menos, la segunda le llega un más. Vamos a verlo. Imaginemos que empezamos por más. A más A, menos B. A menos B, menos A. A menos A, más B, a más B, más A. O sea, la primera vez le ha llegado más A, la segunda vez le ha llegado menos A. ¿Qué quiere decir? Que esto lo que hace es balancing, o sea, llegar a un punto objetivo, a un punto de equilibrio. Estos son los balancing loops, los bucles de equilibrio. ¿Vale?
bucles negativos o feedback negativos de equilibrio. Entonces, vamos a ver qué pasa en nuestro modelo de población. Teníamos nacimientos y ahora hemos añadido muertes porque el stock no se puede acumular por siempre, forever, sino que en algún momento hay muertes. Y esto en vez de poner en tasa de mortalidad, en vez de poner tasa de mortalidad, lo que he hecho es poner esperanza de vida, que es lo mismo. O sea, tasa de natalidad lo que hace es multiplicar, esperanza de vida lo que hace es dividir, pero es el mismo concepto, ¿vale? Y entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos de acuerdo que lo que he puesto aquí es al final del stock es un bucle negativo. Vamos a imaginar que esto es población, no, perdón, que B es población y que A es muertes, ¿vale? A más población, más muertes. A más muertes, menos población. Entonces estamos de acuerdo que esto se parece bastante a un bucle negativo. ¿Sí? ¿Vale? Pues entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos un bucle positivo por aquí y un bucle negativo por aquí. Es decir, es como si pusiésemos este feedback negativo enganchado aquí, a este feedback positivo. Y entonces vamos a ver cómo, añadiendo muertes, cómo se comporta el sistema este que hemos montado. Vale, pues se comporta igual, se comporta de la misma manera, es decir, crecimiento exponencial. Pero fijaos que aquí os he puesto dos reguladores para jugar un poco. Y entonces vamos a imaginar que solo entra en acción el bucle negativo. Es decir, que la tasa de natalidad es 0 y vamos a ver qué es lo que pasa. Fijaos que esto ya no se parece tanto a un crecimiento exponencial ni a un decrecimiento exponencial, sino que se parece más a un comportamiento que tiende al equilibrio. Evidentemente, aquí el equilibrio es 0. Al final no habrá ninguna persona en el stock, ningún individuo en el stock de población. Pero fijaos que lo que nos interesa, que es el comportamiento, cómo se comporta el sistema, es en este caso que solo está funcionando el feedback negativo, es tender asintóticamente a un punto, que en este caso es 0, pero que podría ser 100, 500 o 2 millones dependiendo del sistema. ¿Vale? ¿Más o menos está claro? Entonces, Antonio está sugiriendo que debido a esa estructura, o sea, si somos capaces de explicar, por ejemplo, yo lo pienso desde el concepto de las organizaciones, pero pueden ser de los ecosistemas, de los sistemas sociales, cualquier punto. Si somos capaces de describir un problema de esta manera, en la cual hay un flujo de entrada, una acumulación y un flujo de salida, y hay factores que afectan a la entrada y a la salida, podemos tocar algunos de esos factores y simular las decisiones que podríamos hipotéticamente tomar para controlar el sistema. Correcto. Esto es lo que pretende Dinámica de Sistemas, correcto. Lo que pasa es que, claro, recuerda la fotografía del mar embravecido, o sea, la realidad nunca es sencilla. Entonces, por eso es importante enfocar bien y saber cuáles son las variables que para aquello que tú estás modelizando son relevantes y cuáles no te están aportando nada. Es decir, enfoca bien. Si enfocas borroso, la imagen no... Y aún así, no intentes darle un poder predictivo a lo que estés fabricando. Solo es un poder solo te está ayudando a comprender lo que está pasando. Lo que no puedes decir es, oiga, hemos analizado su sistema y le puedo decir con absoluta seguridad que en el año 34 y medio la población será de 145 individuos. ¿Vale? No. Lo que sí le puedes decir al cliente es, oiga, la tendencia apunta a un comportamiento así. ¿Vale? Uh-huh. Vale, oye, pues estas son las dos estructuras básicas de la dinámica de sistemas, el feedback positivo y el feedback negativo. Si hacemos un reset y volvemos a apretar y vemos que el comportamiento es exponencial, quiere decir que el feedback positivo gana sobre el negativo. Es decir, está dominando
este feedback. Y por eso el comportamiento lo refleja el positivo y no el negativo. Pero vemos que si cambiamos las cosas, puede ser el negativo el que domine. De hecho, Stella ahora mismo tiene el software que tiene Stella, te dice en cada momento cuál es el loop que está dominando el sistema. O sea, han llegado a un nivel gráfico muy interesante. Bueno, pero sigamos con lo nuestro. Vamos a introducir un poquito de complejidad aquí, y para explicar otra vez el feedback negativo. Y ya sabemos que cualquier población para sobrevivir necesita recursos. Bueno, pues vamos a hacer un flow, o sea, un flujo como el que hemos hecho en población, pero ahora en vez de hablar de población hablamos de recursos. Fijaos que es un calco de lo que tenemos arriba. Tenemos unos recursos, a la tasa de natalidad le llamamos tasa de regeneración, y a las muertes le llamamos extracción de recursos, y regulados por una tasa de extracción. Pero fijaos que la estructura es exactamente la misma. Y de hecho os he puesto aquí la gráfica de los recursos para que veáis que realmente el comportamiento no es lo exponencial que es en población, pero veis que claramente es un crecimiento exponencial. ¿Vale? Y entonces, moviendo esto, ahora mismo los recursos no están en equilibrio porque hemos empezado, porque la tasa máxima de extracción está relacionada con población de una manera que veremos luego, no tiene más importancia, pero vamos a ver cómo cambiando la tasa de regeneración, si conseguimmo que los recursos se regeneren a una tasa mayor, pues el exponencial será mucho mayor. Y en cambio, si lo que hacemos es subir la tasa máxima, decir, no, tenemos que sacar más, pues podemos llegar a un punto en que los recursos colapsen. Bueno, pero esto es sencillo, quiero decir, esto no tiene más historia, ¿vale? Pero para que veáis que el feedback negativo y positivo lo hemos aplicado a este flujo, pero este es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos decir que la población está limitada por los recursos? Pues montando una estructura relativamente sencilla como esta. Decir, vamos a extraer recursos. ¿A qué ritmo? Pues al ritmo que necesitemos. Necesitamos unos tantos recursos por cápita, somos tanta población, pues estos recursos vamos a extraer. Ahora bien, cuando llegue al máximo, ya no podrás extraer más. Es decir, hay una tasa máxima de extracción. Y no te podrás pasar. Por eso los recursos aquí están estables, porque llega un momento que tú no puedes sacar más recursos. Por tanto, ¿y cómo limita eso la población? Pues según los recursos disponibles por cápita, tú tendrás una esperanza de vida dada. Es decir, la esperanza de vida ya no es 85 años, sino que es una variable que dependerá de los recursos disponibles. Si hay menos recursos disponibles, menos esperanza de vida. Y lo que hemos montado aquí en este sistema es un feedback negativo que afecta a la población. Y lo veis claramente aquí. Crece, crece, crece hasta que llega al tope. Y aquí se mantiene en equilibrio. ¿Vale? Bueno, oye, muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, quiere decir que nosotros como población no hemos llegado al tope porque seguimos creciendo exponencialmente. Bueno, no es tan claro, porque nosotros lo que estamos haciendo realmente es, ya lo hemos dicho, forzar la tasa máxima de extracción. Sí, es cierto que hemos subido un poco la de regeneración, pero esto tiene un límite técnico o termodinámico y nosotros vamos forzando la de extracción. Según la estructura de estas dos variables solamente, fijaos la cantidad de comportamientos que se pueden dar. Si forzamos al máximo, antes de 100 años los recursos colapsan y la población tiene un comportamiento que se parece bastante al boom and bust, boom y se cae. Aquí todavía desciende un poco suavemente. Si hubiésemos forzado un poco más esto, veríais que esto crece, crece, crece hasta que se cae en redondo. Por tanto, veis cómo este sistema, que es un sistema complejo, variando solo dos dinámicas, te dan un montón de comportamientos que te permiten explicar muchas cosas. ¿Vale? Vale, Antonio, muy bien.
Antonio, esto Sí. esto es muy interesante porque este modelo es extrapolable no solo al límite de crecimiento de la población en cuestión de recursos per cápita, sino puede ser extrapolable también a las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones, esos recursos pueden ser talento, puede ser dinero, puede ser materia prima. Ahora que estamos Claro. en plena guerra y que se pone en entredicho, por ejemplo, la energía, podemos, si en lugar de población ponemos desarrollo industrial, por ejemplo, estaría limitado por el coste de la energía, ¿no? O por la disponibilidad de la energía. Entonces, digamos que este modelo sencillo que has preparado del límite de crecimiento condicionado por los recursos podría ser aplicable a cualquier situación similar, ¿no? Exacto. ¿Tienes experiencia, algún ejemplo que puedas contarnos de tu propia experiencia? A ver, estaba pensando en, bueno, sí, uno, pero no es tan de organización como de territorio barra comunidad. Y es Nos vale. como, como el recurso, en este caso, es relacionado con el turismo. Como el recurso, y aquí además se introduce una variable que todavía no la hemos puesto, pero que es el delay, el retraso, pero como un recurso como es el turismo, que te está dando unos beneficios, te puede acabar por matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, a ver, ¿cómo sería esto? Esto sería más bien riqueza y en recursos sería turismo. El capital natural, no, perdón, esto sería capital natural y esto sería turismo. Y llega un momento que el turismo te acaba matando el capital natural, por tanto ya no generas más turismo y entras en un bucle positivo, pero de decrecimiento. No sé si es muy comparable en realidad. No sé si es muy comparable. Suena al Overshoot and Collapse, ¿no? Al Sí. Boom ¿cómo and lo has? bust. Boom Sí. and bust. Donde tu riqueza natural te trae recursos que es turismo y entonces tu economía crece, pero llega un momento en el que el turismo erosiona tu riqueza natural y entonces ya no hay atractivo turístico, por lo tanto el turismo no viene y tu economía colapsa. Exacto. Además en turismo lo que hay es un delay, el retraso, que como veremos ahora seguidamente, es muy importante también en la modelización, el concepto de retraso. Pero ese sería un ejemplo. Talento es un ejemplo, o sea, cualquier crecimiento empresarial, y como decía Alfredo, en el mundo en que nos movemos del modelo capitalista, es crecimiento o muerte. Por tanto, todas las empresas buscan un feedback positivo. Y últimamente, por lo menos en el entorno nuestro, lo que estaba, y en ciertas empresas, lo que estaba limitando su crecimiento era el talento. Y entonces viene todo lo de la cultura empresarial, tal, que lo de la cultura empresarial lo que está intentando es aumentar esta tasa de regeneración. También la de extracción, pero sobre todo la de regeneración, es decir, ¿cómo puedo cuidarte? ¿Cómo te pongo una mesa de ping-pong, para que tú sigas aquí y no te vayas por aquí? Y eso era el caso del talento. El caso de recursos naturales es mucho más elemental, pero talento es perfectamente aplicable a este modelo. A mí me parece muy interesante el modelo. Me cuesta, siempre me ha costado, ¿no? Desde mi falta de práctica, porque tengo cierta facilidad para escribir o para leer los diagramas causales, pero estos diagramas de flujo y stock me cuesta mucho a veces. Cuando tú decías, aquí hay un bucle negativo, digo, pues yo me tengo que intentar escudriñar para entenderlo, ¿no? Pero me parece muy interesante desde el punto de vista de cuando tienes que compartir una visión con un Claro, grupo de personas, porque claro, la dificultad ante la complejidad es la ceguera ante la interdependencia y, como decías, ante el delay. Entonces, como es verdad que dices, el modelo no predice el futuro, pero poder enfrentar a un grupo de personas o de decisores a los posibles escenarios y a poner en tela de juicio sus ideas preconcebidas sobre qué va a pasar, yo creo que es súper valioso, ¿no?
Exacto, exacto, sí. La experiencia que yo tengo es que esto va muy bien para comprender, o sea, para cuando co-creas un modelo con los responsables de una organización es muy interesante, pero cuando ellos lo transmiten es aún más interesante, porque esto es una herramienta de transmisión de ese conocimiento o de ese sistema súper potente, incluso para gente que no está acostumbrada a este tipo de diagramas. Si tú explicas este diagrama paso a paso, a ver, estos son depósitos que se llenan y se vacían, no es nada más. Y por tanto, es muy fácil poder entrar y poder comprender lo que está pasando ahí. Esa es mi experiencia, o sea, que como elemento de comunicación es buenísimo. Ujú. Vale, vamos con el último tema, que es el tema del retraso. Y aquí hay un feedback negativo, pero es igual. El retraso, que se representa con estas rayitas aquí, lo que te viene a decir que puede ser, puede afectar a una flecha positiva, a una flecha negativa, es igual. Pero lo que te dice es que A más B más A, pero con retraso. O sea que A más B en un tiempo más A. Y eso es muy importante. Y vamos a ver por qué. Aquí os he añadido una variable que es el retraso en la percepción de los recursos disponibles per cápita. De manera que ahora los recursos disponibles per cápita siguen siendo los mismos. Pero ¿en qué momento percibimos que eso es así? No. Es decir, aquí se produce un retraso, que yo lo he puesto de momento en 5 años. Vamos a hacer un reset. Y veis que en 5 años el comportamiento del sistema no varía. Sigue llegando a un equilibrio, todo es muy bonito. Pero vamos a ver qué pasa si este retraso aumenta. Es decir, en vez de tardar 5 años en darnos cuenta que no tenemos para todos o que está bajando la esperanza de vida en función de esa división de necesidad de recursos, en vez de 5 años tardamos más. Lo primero que aparecen son oscilaciones y este es el comportamiento típico del retraso. Cualquier retraso produce oscilaciones en el sistema. Y eso es lo primero que aparece. Pero si seguimos aumentando esto, llegamos a comportamientos que ya se parecen mucho más al boom and bust, que es tal, hasta que te das cuenta, pero cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Y hay un decrecimiento en picado. Y fijaos que los recursos naturales ni se enteran. Ellos siguen a su rollo porque tienen una tasa de regeneración y como la extracción aquí estará bajando mucho, no hay ningún problema para ellos. Sin embargo, población tal. Y fijaos que no hemos cambiado ni la tasa de regeneración ni la tasa de extracción. Lo único que hemos cambiado es el retraso en esa percepción de recursos disponibles per cápita. Por tanto, yo creo que nosotros como especie nos parecemos más a un retraso que a otra cosa. Me refiero, el comportamiento del sistema se debe más a un retraso en la percepción que nos impide cambiar las dinámicas que a otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que los retrasos, los delays, sean de días en organizaciones, si son industriales, de horas, de minutos, el control de stocks. El control de stocks, los retrasos, es lo que más se estudia. Fijaos que dinámica de sistemas se ha utilizado muchísimo en control de stocks y lo que más se detiene el consultor a fijar claramente son los delays, los retrasos entre que se produce, y está el famoso juego de la cerveza, que no sé si lo conocéis, pero que lo que te hace es ver cómo un anuncio publicitario que hace crecer la demanda en poquísimo, en 2 o 3 cajas en una tienda, te produce unas oscilaciones en fábrica al final de la cadena que hace cerrar a la fábrica. O sea que las oscilaciones que produce el delay, ojo. Pero, Antoni, sí. entonces el delay estaría, por ejemplo, esta estructura con delay estaría también, podría estar involucrada en las crisis financieras, porque las crisis financieras siguen un patrón similar, siguen un patrón de oscilaciones donde se van ampliando, esas oscilaciones se amplían hasta que llega una crisis como la del 2008, ¿no? Que colapsa el sistema. Absolutamente. Detrás de las oscilaciones financieras siempre hay delays.
Y fijaos que lo que hacen los rebotes técnicos es aprovecharse de esos delays que se sabe que habrá. Ha habido un rebote técnico. Bueno, estás comprando sabiendo que la oscilación va a seguir. Pero sí, 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 sí. Y lo que pasa es que en esos delays, un rebote técnico es eso. Es sobre ese delay se ha montado un feedback positivo que lo que hace es aumentar, amplificar la oscilación. Entonces mi pregunta ahí es, ¿qué capacidad tenemos? Porque hablas de los rebotes técnicos, hablas de que alguien es capaz de entender que eso se va a producir, ¿no? Entonces, si alguien es capaz de entender que esos rebotes se van a producir o que esa oscilación se produce y que va a haber, después de un colapso, va a haber un crecimiento súbito y rápido, la pregunta es, ¿tenemos alguna capacidad de controlar esa oscilación? No, no. Tenemos capacidad de amortiguarla, tenemos capacidad de predecirla y tomar acciones para que sea menor, pero es como, ahora no recuerdo en dónde fue que leí que el papel del CEO, el CEO no tiene ningún poder, es el sistema el que tiene, el sistema que él supuestamente rige, el que tiene el control. Tú, en todo caso, puedes variar cosas para que el sistema vaya en otra dirección o tal, pero al final el sistema es el que sigue. Y esto es lo mismo con las oscilaciones. El hecho de que tú conozcas y puedas modelizar oscilaciones no quiere decir, no te da el control. No te da el control. Y esto también tiene que ver con la aproximación del Systems Thinking en general, que no busca arreglar el problema, sino más bien disolverlo, es decir, generar una estructura que te permita que el problema no exista. Pero, dicho lo cual, es muy complicado regir ese tipo de cosas. Es muy complicado. Sí, sí, perdón. No, no, disculpa, Tony. Claro, pues, oyéndote, yo digo, claro, la manera, como tú dices, de sí evitar la oscilación sería cambiar la estructura, ¿no? Si hablamos de que la estructura condiciona el comportamiento, llegar a comprender la estructura para poder cambiarla y cambiar esas oscilaciones sería como el objetivo último, ¿no? O sería el objetivo de la innovación sistémica, es decir, que tengo que cambiar la estructura para que estas oscilaciones no se produzcan. Exacto. A mí me parece muy interesante esa parte cuando, incluso si cambias el retraso de la percepción en el ejemplo que tenemos, para que podamos ver varias oscilaciones, a mí me es interesante cuando, yo estoy muy interesado en la conciencia de las organizaciones, ¿no? Cómo cuando alguien llega a ver esas oscilaciones y compara al mismo tiempo la gráfica que formarían sus decisiones, ¿no? Cómo esas decisiones están desplazadas, ¿no? Cuando se percibe el cambio es cuando empiezo a decidir y cómo voy llegando con retraso a todas las decisiones. A mí me interesa mucho cómo hacer las organizaciones conscientes de eso precisamente para ver los ciclos y para ser capaz de anticipar esas decisiones, ¿no? Claro, claro, está claro. Es que entonces ahí lo primero que tendrías que ver es cuáles son las variables que te van o sea, qué variables tú quieres estudiar para saber que el comportamiento va a ser así y luego intentar ver cuál es la estructura que te va a producir esta oscilación o ese crecimiento o ese decrecimiento. Y luego, por último, calibrar el modelo, es decir, poner los números, alimentarlo con los números que te den un comportamiento que reproduzca lo que ha pasado en un periodo histórico. Es decir, que sí, 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 correcto. Lo que pasa es que este modelo es muy sencillo. No, sí, Las cosas se complican enseguida. José, ¿querías comentar algo, me parece? Sí que quería preguntar algo. Si estos comportamientos oscilatorios en un sistema industrial los suavizaríamos usando un controlador. En tu experiencia con organizaciones, ¿has visto que es posible aplicar teoría de control para compensarlas en alguna clase, en algún problema al que te hayas enfrentado en la vida real? ¿Has podido usar teoría de control? Bueno, teoría de control es dinámica de sistemas, o sea, son diferentes maneras de decir lo mismo. Teoría de control al final es dinámica de sistemas. Entonces, tú lo que me estás diciendo es, vamos a poner un controlador aquí. Y eso es una manera, pero normalmente no es la que funciona, no es la más útil normalmente.
no es la más útil. La más útil sería ver de qué manera, es que claro, con este modelo aquí esto es demasiado heavy, pero ver de qué manera, porque estamos hablando de población y eso, ¿no? Pero ver de qué manera puedes reducir este tiempo, no sé. Ya te digo que, a ver, me remito al famoso artículo de Meadows, de Donella Meadows, lugares donde intervenir en un sistema. Places to intervene in a system, que te enumera 9, me parece que son 9 o 8 o 9 lugares donde intervenir en un sistema. El primero es en variables tipo, vamos a intentar que el, el retraso en la percepción sea el mínimo. Ese es el que tiene menos efecto sobre el que te permite cambiar menos cosas del sistema. Ese es el 1. El 9 es changing el paradigm, o sea, un cambio del paradigma mental que dio lugar al propio sistema. Entonces, en organizaciones, sobre todo en organizaciones, otra cosa es industriales, que en industrial yo entiendo que esto es, como se parece bastante más a un laboratorio, porque todo es bastante predecible, ahí sí que puedes actuar sobre esto. En organizaciones la cosa es mucho más complicada y normalmente esta no es una opción. Pero bueno, de hecho, todo el famoso rollo esto de las organizaciones horizontales y tal, lo que intentan, una de las cosas que intentan es reducir este delay entre que pasa una cosa y se toma una decisión. Pero fíjate que ahí ya puedes poner controles, que se trata más de un tema de cultura organizacional. Y por tanto, no es tanto decir, no, es que se lo tienes que decir rápido, cuando esto pase, por favor. Es un tema más cultural y entonces eso no funciona ahí. Okay. Pero yo entiendo, perdón, yo entiendo, José, esos controles como algo automático o manual que es capaz de comparar el objetivo con el estado actual, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, que yo creo que es lo que, o sea, que en estos modelos yo lo veo comúnmente. Es decir, aquí tienes, por ejemplo, si en lugar de recursos per cápita fueran los recursos deseados per cápita, no, digamos, podrías modificar o podrías impactar en los recursos gracias a que tienes un objetivo concreto. Y siempre, constantemente, estás comparando el estado actual con el estado deseado y decides en función de eso, ¿no? Yo, el controlador que formulas, yo lo entiendo así. Sí, sí, Ya. a eso me refería. Estás comparando una cosa y la otra y la diferencia te marca el error y en función de eso, pues Ya. A ver, sí. Pues perdona que igual no te he pillado bien la pregunta, pero el tema de la diferencia entre el estado ideal y el estado real es una cosa que se utiliza muchísimo en dinámica de sistemas y luego en los arquetipos veréis también que está la realidad deseada, la realidad actual y la tensión creativa la tensión que se produce entre las dos. O sea que realmente el tema de la diferencia sí que es una cosa que se utiliza mucho. Dicho eso, también te digo que incluso en esos términos de hablar de diferencias, tú te puede ayudar a modelizar, pero no a corregir comportamientos, diría. Es que el ejemplo que has puesto antes de la fábrica de cerveza, Sí. nuestra demanda va cambiando y nos va produciendo oscilaciones, pero ¿cómo tomamos nosotros la decisión de aumentar nuestra capacidad en la fábrica? Si a la hora de tomar esa decisión, la aproximación de controladores, por ejemplo, un PI, un PID, un PD, podía ser útil o no. Porque yo vengo un poco más del mundillo industrial y digo, igual cosas que tienen aplicación o aproximaciones del mundo industrial
tienen alguna aplicación, pero claro, evidentemente no es lo mismo un sistema industrial que un sistema, por ejemplo, el que estábamos hablando el que tú estabas explicando de recursos, población, porque no puedes actuar sobre las mismas variables o no puedes actuar sobre todo, estás más limitado. O sea, por eso, de ahí venía la pregunta y la curiosidad. Sí, de todas maneras, fíjate que en el caso de la cerveza, todo el mundo en la cadena que se considera en el juego de la cerveza, todo el mundo actúa de manera racional, ¿eh? O sea, no hay nadie y lo único que están intentando es anticiparse a los a lo que pueda pasar, ¿eh? Y esa esa anticipación es lo que al final causa unas oscilaciones tan grandes que la fábrica o no puede servir esa cantidad de cervezas, o bien se queda con un stock de 2 millones de cajas. Claro, yo ahora que os estaba escuchando, por si alguien no conoce el ejemplo de la cerveza, yo no recuerdo todo el juego, pero si era esa situación en la que de repente se produce una demanda enorme muy rápidamente de cerveza, es una situación hipotética, no es un juego mental, y cómo actúan los diferentes agentes, ¿no? Desde el consumidor hasta el pequeño propietario de la tienda que demanda al intermediario más cerveza y la fábrica no puede atender a esa velocidad. Pero me has hecho recordar algo que Alfredo decía en su ponencia unos meses atrás, y es la idea del sentido común, ¿no? Porque dices, todo el mundo actúa desde lo racional, todo el mundo desde su posición toma decisiones racionales basadas en el sentido común. Es decir, si no me llega la cerveza, pediré más. Y creo, Alfredo, tú corrígeme, cuando hablamos, es decir, cuando tomamos desde el sentido común no nos va a ayudar en esta complejidad, ¿no? Porque esa decisión de pedir más seguramente lo que está haciendo es colapsarnos, ¿no? Que todo el mundo parece que actúa de forma racional, ese sentido común es el que en una situación compleja nos llega a la catástrofe, ¿no? Sí, no sé si Alfredo, tú querías comentar algo, sí. Sí, mira, efectivamente, lo que pasa con el sentido común es que el sentido común es siempre simplificador. Nuestro sentido común viene de Descartes y viene de la simplificación. Entonces, cada uno está, y yo creo que tú lo dices bien, lo que está mirando cada uno solo su pequeño entorno. El distribuidor mira lo que le demanda el comerciante y punto. Pero no mira el conjunto. Ninguno tiene, para usar el lenguaje de Antoni, ninguno tiene el modelo completo del sistema. ¿Ya? Entonces, el tema sería, bueno, ¿cómo generar ese modelo completo? Y ahí, claro, ahí el punto que yo proponía en mi presentación la otra vez es la participación. Es decir, que todos los agentes que están participando en esto contribuyan a construir este modelo, ¿ya? O esta interpretación de lo que está ocurriendo, como queramos decirlo. Pero si esto, perdón, si esto solo se está mirando desde un punto de vista, no tenemos el sistema completo. Y lo que está produciendo esa oscilación gigantesca en el de la fábrica, finalmente, es esas decisiones puntuales y no informadas sobre es decir, el sistema es más grande siempre. El sistema relevante. El sistema relevante es más grande. Lo que pasa es que si los diferentes agentes de la cadena tienen la información completa del sistema y actúan con sentido común, actuarán de manera diferente. Es decir, el sentido común para mí no es lineal. El sentido común es sentido común en base a la información que tienes. Es decir, a hacer lo que tú consideras que tienes que hacer en base a la información que tienes. Si tú lo que tienes es que no te quedan cervezas, pues pides muchas, porque dices, hostia, esto me viene aquí una ola. En cambio, si tú tienes la foto completa, dices, bueno, sí, hay que pedir, pero no hay que pasarse. Es lo que no ocurre en el juego de la cerveza. Cada actor, el retail, el mayorista, la fábrica, no tienen la foto completa. No tienen la película completa y cada uno actúa en función de su percepción particular. Lo cual lleva al colapso, ¿no? Hay un concepto muy interesante que es tampering the system, que es el manoseo del sistema, ¿no? que yo creo que resume muy bien todas estas, todo interactuar con el sistema con una formación parcial
Y por eso se hacen, por ejemplo, José, los históricos, ¿no? Pedimos no solamente en función de cómo está variando la demanda ahora mismo, sino que tenemos en cuenta el histórico para hacer esta predicción. Que yo creo que es una simplificación de tener esa imagen completa del sistema, ¿no? De traer toda la información aquí, pero claro, luego en el contexto empresarial, eso también, el sesgo de la información genera oportunidades también. A ver, dejadme ver cómo sigue esto, porque no me acuerdo. A ver. Sí, esta yo creo que ya la tenemos. Entonces voy a volverme muy rápidamente a la presentación y acabo rápido. A ver ahora. Okay. Vale, lo hemos dejado aquí. Entonces, nada, os pongo algunos ejemplos de modelos. Este es el modelo en el que he estado trabajando los últimos 3 años en un proyecto europeo que se llama Polirural, que lo que hacemos es intentar reproducir un ecosistema rural. Este modelo tiene 8 módulos, que son los que veis aquí: calidad de vida, educación, población, agricultura, capital natural. Y cada vez que hay una flecha de un módulo a otro, quiere decir que hay una variable que está definida. Por ejemplo, esta flecha quiere decir que hay una variable que está definida en este módulo que afecta a este otro. Por tanto, veis que hay una cantidad de interacciones gorda. Este modelo es pequeño para lo que se suele llevar para mí es grande. Yo modelos más grandes que esto no he hecho, pero este modelo tiene 300 y pico variables. Y normalmente la gente que se dedica en universidades o en grandes consultoras a hacer modelos tienen miles de variables. Este es el módulo de población del modelo que os... ¡Epa! ¿Qué pasó? Perdimos. Vale. Ostras. Se ha vuelto un poco loco este. Ya, a veces parece que al compartir pantalla algunas aplicaciones fallan. Perdónate un segundo, voy a intentar. Si no, me la envías, Antonio, y la intento compartir desde aquí. No, lo voy a hacer sin presentación porque lo que queda es... y ya está. A ver, vuelvo a compartir. Vale, se ve un poco más pequeño, pero bueno, este es el módulo de población para que veáis. El módulo de población lo que es una aging chain, que se llama una cadena de envejecimiento, de edad. Aquí tienes a los infantes, población en edad escolar, etc. Y desde que naces hasta que mueres. Y cada uno con unos argumentos de entrada o salida del sistema, que en este caso es el ecosistema rural. ¿Cómo, Antonio, disculpa, Sí. cómo haces para construir ese diagrama? ¿Cómo traes aquí la información? ¿Cómo habéis hecho ese proceso para llegar a capturar todo ese conocimiento y plasmarlo en este diagrama? Bueno, eso es claro, ese es el trabajo de mucha gente. Tenemos 12 pilotos. Sí que es verdad que yo les proporcioné un template, un modelo patrón sobre el cual hacer modificaciones, y el modelo patrón yo lo fui construyendo en base bueno, por ejemplo, una aging chain, una cadena de estas es lo más normal siempre que hablas de población, pero hay otros modelos como calidad de vida o educación o el modelo agrícola que realmente son mucho más, no especializados, pero sí más centrados en algo muy concreto. Y ahí es en base a aportaciones de 3 o 4 socios del proyecto, y luego con aportaciones, digamos, menores de cada uno de los pilotos. Y hay adaptaciones que no se han podido, porque claro, no es lo mismo una región rural en Israel, en Grecia, en Macedonia o en Finlandia. Cada uno tiene sus particularidades y hay muchas de esas particularidades que realmente el modelo no refleja.
Pero el conocimiento general es bibliografía y colaboración de un core, que éramos 4 o 5 personas, y a partir de ahí irlo compartiendo con el resto de pilotos. Y luego, eso es la primera fase. Luego la fase de realmente ponerle datos ahí, esa es muy complicada, porque aquí los datos de población son relativamente sencillos, pero hay otro tipo de datos mucho más cualitativos que es imposible. Y eso me produce una reflexión que os explicaré al final. Vale, estos son los archetypes, los arquetipos del famoso libro de Peter Senge, de La quinta disciplina. Estos son algunos de los arquetipos que Peter Senge identifica. ¿Lo veis bien? Voy a intentar compartir de nuevo así, a ver si sale el experimento, ¿no? ¿Lo veis bien ahora? Sí. Un poco pequeño, pero bueno, se puede entender, ¿eh? Sí. Vale. Sí, se entiende. Entonces, estos son algunos de los arquetipos que Peter Senge identifica en modelos sociales. Limits to growth, límite al crecimiento es el que hemos visto nosotros. Tú tienes una población o algo que crece, pero hasta que llega al límite, que es la slowing action. Y cuando llega al límite tiene un negativo. Este es positivo y este es negativo. Este va funcionando hasta que entra en funcionamiento el negativo. Y depende del equilibrio entre los dos, tendrás un comportamiento u otro. El Eroding Goals es muy bueno porque lo que te dice es que, y esto, mira, tiene que ver, José, No vemos tu cursor, no sé si estás moviendo el cursor porque no se ve, digo, para saber vale. seguirte bien. Vale, ¿qué estáis viendo exactamente? Estamos viendo como la pantalla de la aplicación de la presentación sin el modo presentación. Sin el modo presentación aún. Claro. Vale, pues. Pero se veía bastante bien, ¿eh? Sí, Bastante se veía bien. Ahora mira, mejor. Bueno, ahora si perfecto. Si vemos tu cursor, vemos por dónde estás narrando para no perdernos. Eso es, perfecto. Vale, el Eroding Goals. Aquí un poco lo que decías de la diferencia entre el goal y el gap. Cuanto más goal tienes, cuanto más cuanto más alto es el objetivo que te planteas, más gap tendrás, más diferencia entre lo real y lo que tú te planteas. Entonces, el Eroding Goals lo que te dice es que cuanto más grande sea este gap, esta diferencia, más presión tendrás para realmente reajustar ese objetivo. Cuanto más presión tienes para reajustar el objetivo, más fácil es que digas, bueno, no hacía falta llegar a 2 cigarrillos por día, podían ser 4. Este es el loop, lo cual te hace reducir el gap, que tengas menos presión y sentirte a gusto hasta que vuelve a crecer el gap. Este es el negativo, y el positivo y el negativo con delay, perdón, lo que te está diciendo es que cuanta más diferencia entre el goal y el gap, más acciones para mejorar las condiciones que te permitirán llegar al goal, pero como hay un delay aquí, cuanto más mejores las condiciones, más condiciones tendrás y por tanto menos gap tendrás. Pero como hay este delay aquí, este es el delay que te hace que este sea el loop que el feedback que te esté funcionando. Es decir, tú tienes un gap, tú tienes una manera de abordar este gap que es la sistémica, digamos, que es mejorar las condiciones para bajar el gap, aumentar la condición para bajar el gap y bajar el gap, efectivamente. Pero como tienes este delay, tú la presión no la aguantas y dices, no, este objetivo es demasiado gordo, voy a bajarlo. Por eso se llama el Eroding Goals. Fantástico. No sé si... Sí, se entiende. Ese soy yo intentando adelgazar. Sí, o los equipos comerciales subiendo ventas, incrementando ventas, pero claro, pidiendo al director, oye, bájame los precios, bajemos precios. Carmen, Carmen, disculpa, estoy en una reunión, la llamo un ratito más. Vale. Este también funciona para los equipos comerciales, que es el Success to the Successful, que te dice que imagínate que en un día de suerte A consigue más ventas que B. Entonces dice, espera, que no lo veo aquí. Merda.
Vale, entonces, como A ha tenido éxito, vamos a darles más recursos a A. Más recursos a A, más éxito va a tener A. Y esto es porque ha tenido un día de suerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que el pobre B dice, no, como B tal, pues te voy a dar menos a ti esta vez. Entonces, menos posibilidad de éxito tendrás. Y menos, dice, ¿ves? Como tenía razón, te voy a dar aún menos. Entonces, el pobre B se ve hundido en la miseria, mientras que A, con un golpe de suerte, se lleva todos los recursos. ¿Vale? O el shifting de Barden, que lo que es muy parecido al Eroding Goals, que lo que te dicen es que tú tienes un problema, en vez de un problema que detectas por los síntomas, tú tienes una opción de ir a la solución fundamental, que es atacar sistémicamente o coger el toro por los cuernos. Pero ¿qué pasa? Que tienes un delay. Y mientras este delay está funcionando o te está parando este loop, que te daría menos síntomas, dices, pero de momento vamos a atacar a los síntomas. Y los síntomas, efectivamente, atacando a los síntomas, efectivamente tienes menos problema. ¿Qué pasa? Que hay efectos secundarios de atacar a los síntomas que lo que te hacen es retroalimentar el problema. Por aquí, por esta vía. Y este le llama él el shifting de Barden, este le llama Peter Senge. Hay más, os he puesto estos ejemplos, pero en la quinta disciplina es un libro muy recomendable si no lo habéis leído, y te vienen todos muy bien explicados. Y te los encuentras, quiero decir, no son tonterías, esto te lo encuentras en organizaciones, en comunidades y en territorios, en la vida real. Y luego os he puesto dos ejemplos más, uno de un caso real que estuvimos trabajando, que es el de gentrificación, y otro que es para que nos tengamos una idea de lo jodidos que estamos, a través de un artículo de prensa que compartí con Miguel en algún momento y que tuvimos esa conversación. Pero vamos primero a la gentrificación. El diagrama causal de gentrificación lo que te dice es que en algún momento, en un barrio, mire, perdona que aquí no lo he traducido todo, pero bueno, en un barrio, por lo que sea, empieza a generar cierta atracción. Puede ser porque ha habido algún potenciador, es decir, algún potenciador puede ser que han arreglado una calle. No os penséis en una gran operación. Han arreglado una calle o por alguna razón que no es ni tan solo externa, esa zona se pone de moda. Por tanto, cuanto más de moda, más población potencial, más demanda de vivienda, más subirá el precio de la vivienda, atraerá a nuevos habitantes de más capacidad adquisitiva, y con el tiempo, con un delay, aumentará la capacidad adquisitiva local, cosa que hará que la diferencia de la capacidad adquisitiva entre la media de la ciudad o del área de influencia de donde te están viniendo los gentrificadores y los gentrificados sea menor, y por tanto al final se equilibre. Lo que pasa es que aquí hay un delay que se te puede cargar el barrio, el delay este. O sea, el modelo de gentrificación acaba con una capacidad adquisitiva mayor a la que había, pero que no es igual a la de los nuevos habitantes, sino que es una media. Lo que pasa es que cuanto más delay haya, más se parecerá a los de los nuevos habitantes y menos a los de los habitantes originales. Por tanto, más gentrificado habrá. Y aquí sí que el delay de aquí es el que te lo marca todo. Y ya te digo, es una curiosidad para deciros que yo realmente modelos hago cada semana, profesionalmente o personalmente, porque me sirven para reflexionar sobre cosas que lees, ves, sientes o lo que sea. Y esto es un modelo a partir de un artículo que salió en prensa que hablaba de que estamos jodidos básicamente, y te explicaba el porqué, cuanto más desigualdad, más dimisión de las élites, que dice aquí no hay nada que hacer, intentemos pasar el día y a ver qué pasa. Cuanto más esto, más palpables son los efectos negativos del capitalismo, porque ellos ya han dimitido. Cuanto más efectos negativos del capitalismo, más primacía de los derechos individuales, por tanto, etcétera. No tiene más. Esto de que explicaros que realmente se puede hacer modelos de lo que queráis.
y que a mí me resultan muy útiles hacerlos y luego compartirlos, rehacerlos y trabajar con ellos. Venga, va, la última ya, unos apuntes sobre tendencias. A ver, se lleva mucho, y esto con lo que decías, Alfredo, de la participación, ¿no? Se lleva mucho últimamente en consonancia con tendencias sociales en general y de participación en políticas y en toma de decisiones, la co-creación de modelos. Os he puesto dos metodologías que son las que hay en dinámica de sistemas. La primera es Group Model Building y la segunda es Community Based System Dynamics. La diferencia es que Group Model Building, Community Based System Dynamics es muy reciente. Group Model Building hace tiempo que se trabaja y que se escribe sobre Group Model Building, se hacen guiones y está todo perfectamente estructurado cómo tienes que hacer una sesión de Group Model Building, y se refiere mucho más a organizaciones donde los equipos son equipos de expertos. Ojo, no de expertos en dinámica de sistemas, sino de expertos en tal área o tal otra área. Evidentemente en el grupo tiene que haber modelizadores, pero cuando hablo de equipos de expertos no me refiero a expertos modelizadores. Y son problemas complejos, sí, pero acotados. Ventas, caída de facturación, residuos, lo que sea, y muy en temas industriales o en temas de organizaciones en general. Es decir, te llaman para que resuelvas un problema que ya saben cuál es. Luego tú le tienes que dar la vuelta al problema, ver cómo lo enfocas y tal, pero el problema ellos ya lo tienen identificado. Community Based System Dynamics, en cambio, es mucho más asociado o mucho más, sí, asociado a comunidades, a grupos más loose y más difusos, donde no hay un sentido un sistema tan estructurado como puede ser una organización. Entonces ahí las técnicas son diferentes, la participación es una participación mucho más cualitativa en el sentido de que no son expertos, son ciudadanos, y entre todos se intenta generar modelos que les puedan ser útiles. Yo estoy más aquí que aquí. He trabajado en Group Model Building y he trabajado en organizaciones para resolver problemas concretos. Estoy mucho más cómodo, pero en temas mucho más abiertos, donde tú tienes que poner los límites y decir por aquí, por allí y tal. Y encuentro que, bueno, por lo menos a mí profesionalmente me motiva más este último, a pesar de que Group Model Building hemos trabajado. Y la última ya, a ver... Sí, esto a mí el Polyrural me ha servido mucho para darme cuenta que, o sea, fijaos que yo tenía un modelo template, un patrón de modelo, y tenía que adaptarlo a 12 zonas piloto. Y luego pedirles información para rellenar el modelo y que la cosa cuadrase con lo que el modelo, o sea, que el histórico de 10 años que les pedía cuadrase con lo que el modelo estaba produciendo. Eso es un curro. Y llega un momento que te dices hasta qué punto tiene sentido que yo haga esto en Israel, en Macedonia, pero bueno. Y eso me hacía pensar que en realidad yo creo que los modelos nos deberían servir para generar luego los datos y no al revés. Es decir, si tú co-creas un modelo con una comunidad, sabes los datos que necesitas y no creas un modelo en función de los datos que sabes que tienes, que es lo que hacemos normalmente. Es decir, haz el modelo, co-crea el modelo con tu comunidad o con tu organización y dile a la organización, vale, te interesa saber esto, te interesa monitorizar esto y de esta manera y no tal, sino esto. Y eso yo creo que es darle la vuelta al recoger información. Tú primero generas el modelo y a partir de ahí dices, esta es la información que requiere tu organización para funcionar, o para saber qué es lo que está pasando. Y lo mismo con una comunidad. Bueno, esta es la primera reflexión. La segunda, la importancia de las variables ecosistémicas. Y voy un momento muy rápidamente al modelo que hemos estado viendo para hablaros de esta variable en concreto, esperanza de vida. Veis que aquí hay un simbolito así. ¿Qué quiere decir? Que esta esperanza de vida, yo en el modelo la he definido como una función de los recursos disponibles per cápita. Concretamente esta. Aquí son los recursos disponibles per cápita y aquí la esperanza de vida. Quiere decir que a 10
recursos disponibles por cápita, llegas a la máxima esperanza de vida de 85. Y a 0 recursos disponibles per cápita, no tienes esperanza de vida, todos muertos. Lo que es importante es conocer, y es una característica intrínseca de cada ecosistema, es conocer esta gráfica. Porque yo la he hecho así, pero esta gráfica puede tener 1000 maneras. ¿Y de qué depende? Pues de la estructura del sistema. Por tanto, esto es muy importante porque te está dando pie a que tú generes otro sistema por debajo que te explique esta gráfica. Lo que quiero decir es que esta gráfica es un adjetivo cualificativo de ese ecosistema. Si tú estás repartiendo los recursos de manera equilibrada, tendrás una gráfica. Si estás repartiendo de manera desequilibrada, tendrás otra gráfica. Si estás repartiendo así, tendrás otra gráfica. Por tanto, esta variable es una variable ecosistémica que te está diciendo mucho del sistema que estás estudiando. Vale, y todo esto está muy bien, pero la última reflexión es lo que se lleva ahora. Vaya, volvemos al rollo, perdonad. Que es la frase de aquí abajo, la veis pequeñita, os la leo. All models are wrong and increasingly you can succeed without them. Es decir, y esto es un artículo que en 2008 causó mucho impacto, pero que yo creo que nos estamos acercando a él. No diría peligrosamente, sencillamente que seamos conscientes. Big Data lo que hace es generar modelos de comportamiento, pero los genera en base a data y no en base a ningún modelo, sino en base a data y más data y más data. Es decir, como tiene tantos datos, no le hace falta generar ningún modelo para previsiones futuras. Son los propios datos los que le están diciendo cómo se va a comportar el sistema. No le hace falta un modelo detrás. Por tanto, con Big Data igual estamos acabando con la era de la modelización. O sea que aprovechad estos años porque igual son los últimos. Y hasta ahí. Perdonad que me he alargado demasiado, pero bueno, como habéis ido preguntando, yo creo que para mí ha sido interesante las intervenciones que habéis tenido y por tanto, pues bueno, nada, guay. Voy a dejar de compartir y cualquier cosa, comentario, preguntas, lo que sea aquí. Yo tengo una pregunta sobre lo que has comentado del modelo este de polirural, que sí. Tenías el modelo y tenías que aplicarlo a distintos países. Si ya calibrar el modelo para un país, me imagino que tiene que ser complicado. ¿Cómo abordas ese trabajo de calibración multiplicado por X países? ¿Lo haces a mano? ¿Lo automatizas de alguna manera? ¿Cómo lo abordas? No, pero no hay automatización, es a mano, pero no son 12 países, sino 12 zonas muy pequeñitas. En España era Segóbriga, y no era Segóbriga, era una comarca pequeñita. Entonces, es cierto que todo depende mucho de la información que me han podido proporcionar. Y yo les he insistido mucho a todos los pilotos que lo único que estábamos haciendo aquí era no una caricatura, pero sí un esquema muy esquema. Y que lo que estábamos pretendiendo no era tanto, o sea, les decía que cero poder predictivo, sobre todo, digo, no vayáis con esto a los políticos porque esto no tiene ningún poder predictivo, solo, como dicen los modelizadores, el objetivo es que vosotros con vuestros agentes locales tengáis conversaciones, meaningful conversations, ¿no? O sea, conversaciones que tengan sentido conociendo todo el sistema. Es decir, era un pasito más allá de un modelo cualitativo, un pasito. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Pues echando muchas horas. He tenido tiempo para hacerlo, quiero decir, hemos estado, pues el template lo cerré a finales del 20 y todo el 21 he estado haciendo pilotos. He estado calibrando pilotos. Uno me fue imposible, de hecho 2 me fueron imposibles, uno por falta de información y el otro porque era imposible meter esa región en ese template, o sea, no tenía sentido y se veía desde el principio y por tanto para ellos hicimos un modelo de una cosa muy pequeñita del uso del suelo, porque les
interesaba y nos olvidamos de la foto global, pero que ya se veía desde el principio que era un continuo urbano donde no tenía ningún sentido aplicar el modelo tal y como estaba planteado. Pero a las otras 10, pues le hemos echado junto con los pilotos muchas horas. Y luego la calibración está hecha y está calibrado, pero está hecha de esa manera, no es una calibración científica, por decirlo así. Luego he simplificado, en función de la información que me daban, pues simplificaba más o menos los módulos. Hay módulos, el módulo de agricultura, por ejemplo, en muchas regiones lo he simplificado muchísimo porque no tenían información para darme ahí. A mí, Antonio, me parece muy interesante lo que decías del Big Data, ¿no? Porque me parece que es interesante, porque me parece que la comprensión que la estructura, la comprensión, la teoría que se puede formar a través de la dinámica de sistemas para comprender lo que está sucediendo en la organización, en la región o en donde sea que se esté analizando, es muy potente, pero lo que tú decías antes de esas variables ecosistémicas, yo creo que ahí sí se puede beneficiar del Big Data. Esas curvas, si no puedes acceder a la explicación formal a ese modelo de cómo funcionan, qué es lo que está generando esta curva, ahí es donde puedes coger datos históricos o datos a tiempo real y crear esa curva que puede representar. Entonces, creo que las dos formas de modelar son complementarias, pero sí creo que para que sean complementarias tiene que haber una integración de ambas. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además yo creo que Big Data puede aportar muchísimo. Yo creo que se ha estudiado poco la integración de esos dos mundos. Lo que pasa es que lo que ahora está haciendo Big Data no es eso. Es decir, cuando a ti Netflix o Amazon te recomienda la siguiente serie o el siguiente libro, no tiene un modelo. Lo que pasa es que están utilizando Big Data para eso. El gran potencial de Big Data es utilizarlo, como dices tú, midiendo cosas que luego te permita introducirlas como variables ecosistémicas en modelos que has fabricado previamente. O sea que realmente yo creo que la integración tiene ahí mucho campo. Lo que pasa es que en el modelo actual de producción-consumo estamos en otras cosas. Y a Amazon, a ver, digo Amazon no por ponerle, por hacerla de esto, ¿no? Pero a Amazon le interesa más recomendarte el siguiente libro o incluso llevártelo antes de que lo pidas, que no problemas sistémicos. Sí. No sé si se me escucha a mí. ¿Me podéis ver? No sé si me estáis viendo. Sí. Sí, bueno. Que primero de todo, muchas gracias. He entrado en la conversación bastante tarde, pero sí, yo estoy también compartiendo la opinión que Miguel dice, de que yo creo que el Big Data puede crear una sinergia con el pensamiento sistémico. Yo creo que ambas se pueden complementar bien y quizás ahora mismo el pensamiento sistémico está en proceso de ser implementado. Yo creo que todavía tiene sus baby steps, como se dice, ¿no? Está muy... Y sí, por ejemplo, con Amazon, como dices, que es un poco... como digo yo, que sí, que te ofrecen cosas que están relacionadas con un cierto algoritmo que en ese momento pues no va contigo, pero es una manera bastante barata de ejecutar hacer unas preferencias, se acercan más a lo que a lo que te suele gustar, con que yo creo que realmente es encontrar para las empresas ese balance de qué barato el algoritmo me puede ofrecer para tener perdona, es que me sale en inglés, pero un poco más targeted, que está más específico para eso. Pero yo creo que sí, que ambos se van a poder complementar y se le va a sacar bastante jugo en ese aspecto, el Big Data y el pensamiento sistémico, definitivamente.
Totalmente de acuerdo. Pero también lo que considero yo que aunque haya Big Data, siempre va a haber un complemento, un elemento humano dentro de esa data, aunque no lo sea intrínseco en el Big Data, pero nuestra biología necesitamos intentar relacionar, necesitamos intentar entender cómo funciona algo. Y aunque haya un patrón, necesitamos interpretarlo a nivel humano para decir, sí, esto funciona, vamos a llevar esto hacia adelante. Muy bien. Alfredo, te doy la palabra si te parece. Si alguien más quiere aportar, me hace una señal y yo... Sí, gracias. Muy breve lo mío. Big Data quiere decir Big Power detrás de esos data, ¿ya? Por ejemplo, Amazon lo que quiere es vender, ¿ya? El objetivo final de Amazon es vendernos algo, ¿ya? Y entonces, si tiene mucho poder y por lo tanto puede procesar y manipular muchos datos. En lo personal, yo trabajo con pensamiento sistémico tratando de mirar sistemas sociales en los cuales participamos todos, ¿ya? Más que, y yo creo que esas grandes empresas como Amazon, claro, tienen los recursos y tienen la posibilidad de aplicar todo tipo de técnicas y van probando. La pregunta que a mí me ha interesado por lo menos tiene que ver con los procesos sociales, específicamente los procesos de transformación social. Y ahí me resuena la última frase que tú pusiste, Anthony, que tiene que ver con, bueno, cuánto realmente necesitamos los modelos, digamos, o si es otra cosa la que necesitamos, ¿ya? Yo la interpreté más por el lado de que necesitamos construir. A ver, voy a partir un poquito de otro lado. Hay una distinción que se ha planteado muchas veces. Para mí, quien mejor la planteó es mi maestro Akov, que va desde dato, luego más arriba información, ya que luego más arriba conocimiento y luego más arriba interpretación. Entonces, y más arriba todavía sabiduría. Entonces, el punto es que en muchos de estos temas estamos operando al nivel de los datos y máximo la información, pero el conocimiento, o sea, qué es lo que realmente está ocurriendo ahí dentro. ¿Ya? Muy pocas veces operamos en ese espacio. Y creo que necesitamos operar en el espacio del conocimiento para poder hacer transformaciones. Como digo, insisto, lo que a mí me interesa son las transformaciones sociales. Entonces, más que ayudarle a Amazon, digamos, a hacer mejores negocios. Claro. ¿Ya? Me imagino que compartimos algo de esa visión entre los que estamos aquí. Entonces, me pareció muy interesante el tema, pero siempre en este tema hay un modelizador, ¿ya? Hay alguien que está haciendo esto. La forma, por lo menos como que a mí me interesa, es que ese alguien sean todos, ¿ya? Seamos todos, ¿ya? Y ahí creo que las interpretaciones, voy a decir, un modelo es una forma de interpretar la realidad, no es otra cosa, ¿ya? Creo que las interpretaciones se pueden co-construir, no solo entregarle datos al modelador, ¿ya? Sino conceptualizar también entre todos ese proceso social. Y yo creo que esa conceptualización ya no es un tema tanto de modelos, es un tema de otro tipo de estructuras, ¿ya? De otra forma. En particular, como yo trabajo, es con una praxis, ¿ya? Y una praxis que en un modelo hay una cierta estructura que de alguna manera está previa a la realidad y se le ponen los datos, como tú decías, Antonio, ¿ya? Pero en este proceso que yo llamo participación fuerte, ¿ya? Ni siquiera tenemos esa estructura es la estructura la que creamos, ¿ya? O la que construimos, ¿ya? No, y no la construye un modelizador, sino que la construyen los propios participantes, ¿ya? Y por lo menos las herramientas que yo he desarrollado tienen que ver con esa otra forma, y la construyen en el lenguaje, ¿ya? Entonces, simplemente por ahí va. Mi interpretación de lo que tú dijiste al final iba más bien por ese lado, ¿ya? Creo que podemos avanzar hacia una forma de transformar la realidad en que partamos por construir la comprensión de la realidad en forma participativa.
Muy bien, Miguel, te doy la palabra y luego Antonio, si quieres, por continuar el hilo con Alfredo. Yo por conectar, escuchándoos, por conectar esas dos dimensiones, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dices, Alfredo, pero creo que no está reñido con los modelos, porque para mí los modelos, o sea, para mí construir es participar, o sea, co-crear esa visión. Al final, el modelo puede servir como herramienta para conectar, es como una memoria del acuerdo al que se ha llegado. Se llega a un acuerdo, nosotros construimos esta visión de la realidad así, y esa visión, de la manera que se exprese, es un modelo de esa visión compartida. Entonces, y los modelos creo que son interesantes porque ayudan a establecer una teoría sobre cómo funcionan las cosas, que es lo que a mí me atrae del pensamiento sistémico, en el sentido de creamos este modelo y este modelo significa, digamos que envuelve la teoría, nuestra teoría personal compartida de cómo funciona el mundo. Ahora, los algoritmos también tienen un modelo detrás. El algoritmo de Netflix o el algoritmo de Amazon funciona con un modelo detrás, pero es un modelo de relaciones, es un modelo de cómo las personas se relacionan con otras personas, se relacionan con otros objetos o poseen unas propiedades que las hacen compatibles con otras personas. Y lo que hay detrás de eso son conexiones. Esta persona compra este producto en este momento determinado, en esta ciudad, que comparte un perfil con otra persona que compra cosas similares. Y al final el algoritmo lo que hace es simplemente ir conectándolo. También hay una teoría. También hay un modelo y hay una teoría de cómo se comportan unas personas en función de las características que comparten o donde viven. Pero a mí me recordaba esto al despotismo ilustrado, ¿no? Me parece que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para la transformación social o todo para la sociedad, pero sin la sociedad, sin que la sociedad participe, solamente con un algoritmo detrás que conecta su comportamiento, lo interpreta y devuelve productos, ¿no? Bueno, esto había me parece que Miguel ya en alguna reunión ya salió. Hay una definición entre los modelos que propone Big Data y los modelos no de dinámica de sistemas, sino de los modelos sociales en general, que dice que dinámica de sistemas te puede decir cuántas personas aproximadamente mañana en Londres estarán comiendo helado. Mientras que Big Data lo que te dice es si tú mañana vas a comer un helado. O sea, cuántos yo individuales, yo Ismael, sí o no voy a estar mañana comiendo un helado. Y por tanto es muy diferente. A ver, yo, por seguir un poco con el hilo yo estoy convencido que esa construcción que reclamas, Alfredo, yo creo que si no hay una... Y por eso yo estoy empeñado en eso, es muy difícil llevarlo a la práctica o tan solo ver de qué manera poder llevarlo a la práctica. Pero yo creo que lo que reclama, o sea, para poder hacer ese cambio, lo que se reclama es un cambio en el lenguaje. Es decir, tenemos que crear como poetas palabras nuevas que transmitan mucha más complejidad que lo que estamos transmitiendo ahora con frases larguísimas. Es decir, y yo creo que los arquetipos o una estructura similar a un arquetipo, o sea, que yo aquí diciendo no sé qué, ya todos sepamos que estamos hablando de un ecosistema que está en crecimiento exponencial y con peligro a agotar los recursos. Es decir, que las palabras nos permitan transmitir mucha más complejidad de la que estamos transmitiendo actualmente. Por tanto, yo creo que la revolución en el lenguaje es indispensable para poder seguir adelante como sociedad. Sí, también otro de los aspectos que hay que evitar, siempre se dice en el pensamiento sistémico, es la reificación. O sea, que no hay... ¿Qué propiedad le damos al lenguaje también? Entonces, es un poco el romper esas barreras o cómo interpretas tú, basado en tus circunstancias, en tu cultura, en tu contexto histórico, con que siempre hay que tener un poco de cuidado de no reificar los conceptos.
ese aspecto, sí. Yo quisiera agregar un punto importante a lo que tú dices, Bárbara. Yo quisiera agregar un punto a lo que tú dices, Antoni, que es lo siguiente. Los arquetipos de Senge son abstracciones, ¿ya? Y la abstracción es una de las formas fundamentales del pensamiento analítico cartesiano, de aquello que estamos tratando de superar con el pensamiento sistémico, ¿ya? Entonces, solo te puedo decir se puede, y lo hacemos nosotros con nuestros métodos, ¿ya? Pero la característica que tiene es que no son abstractos, sino que son concretos. O sea, lo que construimos es una interpretación de un sistema social específico, no de el sistema abstracto. Y ahí el lenguaje que tú reclamas, que es muy importante, lo ponen los propios actores del sistema. Ellos ya tienen un lenguaje. Entonces, lo interesante es cómo armar esa interpretación, esa descripción, como le llamemos, digamos, en su propio lenguaje, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho. Tenemos herramientas para, con todo gusto podemos conversar sobre eso, ¿ya? Tenemos herramientas para construir y para describir toda la complejidad. Y digo toda, porque la pregunta final que yo hago en los talleres de esto, hay una herramienta que se llama mapa de acción. La pregunta final es, ¿está todo lo que a ustedes les interesa ahí? Y la respuesta es sí. Bueno, eso está completo, desde el punto de vista de los actores, que es lo que interesa para una transformación social. Entonces, por eso contrasto estas dos maneras de pensar, ¿ya? El modo analítico, que genera modelos abstractos y luego los aplica poniendo los datos, ¿ya? Y el modo sistémico concreto, ¿ya? Donde son los propios actores del sistema que hacen la descripción, pero de ese sistema, no de un sistema cualquiera. Yeah. Y yo creo que este tema de el sistema versus un sistema está detrás de muchos conflictos y discusiones de estos tiempos. Pongo un ejemplo solamente, que está por lo menos en mi país de moda, ¿ya? El gran debate abstracto, teológico, lo que uno quiera sobre el aborto. Bueno, pero es el aborto, no es un aborto. Entonces, es profundamente distinto, ¿ya? Cuando estamos hablando en un caso y otro. Entonces, y los problemas sociales concretos no son problemas de la abstracción, del abstracto. Para eso están las ideologías, y ahí funcionan las ideologías, que son abstracciones, que son simplificaciones. Y creo que en una medida muy importante, grandes problemas que tenemos nosotros en la humanidad en este momento, vienen de ahí, vienen de lo abstractas que son las ideologías, del supuesto de que su modelo es completo. No puede ser completo, ¿ya? Es imposible, un modelo abstracto jamás puede ser completo, ¿ya? En cambio, un modelo concreto que lo genere una propia comunidad sobre su futuro, sí puede ser concreto. Pero no hablo más, ya he hablado demasiado. A mí, Alfredo, Quedan 5 minutos para ir concretando y si queréis hacer más ronda, si queréis decir alguna última declaración. Vale, estando de acuerdo con eso, con trabajar en un sistema concreto, me surgen varias cosas, ¿no? Estoy trabajando en un proyecto de mapear el conflicto de Yemen y el de Myanmar. Pero en el Yemen específicamente la estructura social está basada en clanes, en tribus. Tribus, familias que tienen poder sobre un territorio concreto. Y me pregunto si, porque me resuena con lo que dices, ¿no? Cada clan, cada tribu se forma porque han conseguido generar un lenguaje, entendido en el más amplio sentido de la palabra, que les permite preocuparse de sus problemas. Y crean unas fronteras, que es lo que yo creo que también, otra de las cosas que me surgen cuando te oigo hablar del lenguaje en sistemas específicos, es que ese sistema específico solo es accesible por aquellas personas que entienden el lenguaje, tanto semánticamente como la gramática del lenguaje. Entonces yo creo que ocuparse de sistemas concretos puede producir una situación como la de Yemen, donde se generan tribus, se generan clanes que gobiernan un territorio y que se preocupan por su bienestar. Pero también hay un interés por integrarse, para compartir recursos, para lo que se forman los países, básicamente.
donde entran las ideologías, donde entran más intereses, pero donde entra también compartir cierta parte de cultura. Entonces me pregunto, ¿cuáles son los límites de la cocreación? ¿Cuáles son los límites de ocuparse de un problema concreto? Entiendo los beneficios, pero ¿cuáles son los límites si realmente queremos expandir ese sistema? Disculpa que hable tanto, pero es que me plantea la pregunta. Yo diría igual, en el caso... te quedan 2 minutos, Alfredo. 2 minutos, habla lo que quieras en 2 Venga, minutos. Alfredo. sin conocer la situación de Yemen, solo te puedo decir que el sistema llamado el Clan A es un sistema, el Clan B es otro, el Clan C es otro, y el Yemen es otro sistema distinto, ¿ya? Y el solo hecho que se llame Yemen y que tengan esta preocupación común implica que en principio sería posible, ¿no es cierto?, construir una interpretación de ese sistema completo. Ahora, naturalmente habría que hablar árabe, yo no hablo árabe, por ejemplo, etcétera. Entonces, hay muchas otras complicaciones, ¿ya? Hablar árabe y llevar un Kalashnikov. Y Si no, todo ese tipo de cosas. Si no cumple las dos, no te dejan entrar. También. Pero yo estaría disponible para enseñarle estos métodos a una persona que hable árabe y tenga el Kalashnikov, digamos, en la mano, digamos, para que se pueda, para poder hacer esa intervención, digamos. Es un tipo de intervención especial, ¿no es cierto?, en la cual hay alguien que yo lo llamo el animador, cuyo rol no es ni el de modelador ni el de líder, ¿ya?, sino que es el que contribuye a articular esa conversación, ¿ya?, a que esa conversación del sistema completo exista. Muy bien. En el lenguaje del sistema completo. Eso es para allá apunta esto que he desarrollado, que compartimos en una sesión anterior, digamos, que llamamos la praxis de innovación participativa. Al hablar de praxis, estamos hablando no de un modelo, porque el modelo supone una interpretación completa, como hablábamos antes, sino que estamos hablando de una guía de aprendizaje, ¿ya? Donde el conocimiento se va construyendo en conjunto con la transformación. El conocimiento no es previo, sino que el conocimiento va construyéndose. Eso es lo que te diría, la diferencia entre praxis y modelo.